Hola a todos, ¿cómo están? Este es un nuevo encuentro de la materia Estructuras Discretas para la licenciatura en Gestión de Tecnologías de la Información, correspondiente al segundo cuatrimestre 2020. Los temas que veremos en la clase de hoy son los siguientes: noción de conjunto, formas de definición, diagramas de Venn, conjuntos especiales, operaciones entre conjuntos y sus propiedades. Noción intuitiva de conjuntos. Un conjunto es una colección de objetos llamados elementos sin un orden y sin repeticiones. Esta no es una definición formal de conjunto, es una noción intuitiva. Vamos a considerar como conceptos primitivos, no definidos, los de conjuntos y elementos. Los conjuntos los vamos a representar con letras mayúsculas y los elementos los vamos a representar con letras minúsculas. Definición. Se dice que un elemento A, minúscula, por eso elemento, pertenece a un conjunto A, mayúscula, y escribimos A pertenece a, que se entienda, el elemento A pertenece al conjunto cuyo nombre es A. Para cada elemento A del conjunto A. Si A no es un elemento del conjunto A, vamos a decir que no pertenece. ¿Y cómo lo vamos a escribir? Con el símbolo de pertenencia, pero tachado. Fíjense que el símbolo de pertenencia, acá yo lo marqué, cuando afirmo que A pertenece al conjunto A. Y si no pertenece, es el mismo símbolo, pero tachado, negándolo. Ejemplos. Dijimos que vamos a representar a los conjuntos con letras mayúsculas. Yo traigo acá algunos ejemplos de conjuntos con los que ya hemos trabajado en otras materias y a lo largo de los años que tuvimos de matemática. Por ejemplo, el conjunto que lo representamos con la letra N mayúscula. Ese conjunto al que llamamos N mayúscula es el conjunto de los números naturales. Z es el conjunto de los números enteros. Q es el conjunto de los números racionales. R es el conjunto de los números reales. Y resulta entonces que algunos ejemplitos pongo acá. 1 pertenece al conjunto de números naturales. Sí, porque es un entero positivo. 0, sin embargo, no pertenece al conjunto de los números naturales. ¿Por qué? Porque el conjunto de los números naturales comienza en 1 y el 0 no está dentro de los elementos de este conjunto. Entonces, para decir que no pertenece, fíjense, lo marco con el signo de pertenencia tachado. Un medio es una fracción, es un número decimal, es una parte del entero. Por lo tanto, no pertenece al conjunto de los números naturales. -4 es un número negativo, aunque entero, pero no pertenece al conjunto de los números naturales. Sí pertenece al conjunto de los números enteros, por eso es que afirmo -4 pertenece, sin tachar, al conjunto de los números enteros. Un medio no es un entero, como dijimos. Aunque es un número positivo, no cumple con la segunda condición, que es ser un número entero. Entonces, no pertenece a Z. Sin embargo, un medio sí pertenece al conjunto de los números racionales. Más adelante lo voy a definir en símbolos, pero para que se entienda, el conjunto de los números racionales se puede representar como el cociente de números entre números enteros. Acá tenemos la división o el cociente entre el 1 y el 2. Entonces, pertenece al conjunto Q. -11/4 también pertenece al conjunto Q porque es el cociente de dos números enteros. ¿Admite negativos? Por supuesto que sí.
Sin embargo, raíz de 2 no es un elemento del conjunto Q. ¿Por qué? Porque no lo puedo escribir como cociente entre números enteros. No existen dos números enteros de manera que yo los divida y me dé como resultado el número raíz de 2. Es un número irracional. Pertenece al conjunto de los números reales. Muy bien. Podemos precisar un conjunto listando uno a uno todos sus elementos y encerrando esa lista entre llaves. A eso lo vamos a llamar conjuntos por extensión. Repito, un conjunto está descrito por extensión cuando es posible enumerar o listar, hacer una lista de todos sus elementos. Vamos con un ejemplo sencillo. Tengo el conjunto A, que está formado únicamente por los elementos 1, 2, 3, 4. De esta manera yo estoy denotando que los números que no están ahí especificados, que no son 1, 2, 3, 4, no pertenecen al conjunto A. El orden en que escribimos los elementos es irrelevante, ya que el conjunto está determinado completamente por los elementos que lo componen, que lo conforman, no por el orden en el que se presentan los elementos. Digo esto porque el conjunto A, que está allí, es igual o se puede escribir como estos dos ejemplos que pongo allí: 3, 1, 2, 4, 4, 3, 2, 1. No importa el orden en el que los nombro o especifico los elementos. Sin embargo, este método para describir un conjunto puede resultar poco práctico o incluso inaplicable. Por lo tanto, a veces se utilizan otras formas no rigurosas para especificar un conjunto usando puntos suspensivos. Vamos a algunos ejemplos. Si yo quisiera nombrar el conjunto que está formado por todos los elementos naturales menores o iguales que 100, tendría que escribir, si es por extensión, los 100 números. Sin embargo, podemos hacerlo de esta manera, indicando 1, 2, 3, o el inicio de los elementos que conforman el conjunto, puntos suspensivos 99, 100. Entonces yo estoy diciendo que todos los números naturales entre 3 y 99 también están incluidos en este conjunto. Aquí es importante el orden porque estoy sacando muchos, estoy omitiendo muchos elementos que sí pertenecen a este conjunto. De la misma manera puedo escribir por extensión el conjunto de los números naturales diciendo 1, 2, 3, que es el inicio del conjunto. Recuerden que el conjunto de los números naturales tiene inicio, pero no tiene final. Puntos suspensivos. Con esos puntos suspensivos yo digo, esto sigue. No tiene un tope, no termina nunca. Y entonces ahí estoy mostrando con los enteros positivos el conjunto de los números naturales por extensión. De una manera similar podemos mostrar por extensión el conjunto de los números enteros. Este conjunto de los números enteros no tiene principio, tampoco tiene final, pero puedo mostrar cuáles son las características de los elementos que lo componen, por ejemplo, marcando algunos elementos, que nuevamente aquí sí importa el orden, pero porque estoy omitiendo muchos números, porque son infinitos los números que conforman al conjunto Z. Hay otra forma de representar los conjuntos o de describirlos. Para describir un conjunto también podemos indicar una propiedad que sea común a todos los elementos que conforman al conjunto y una característica o propiedad que solo la tengan esos elementos. Por ejemplo, el clásico ejemplo con el que venimos trabajando.
1, 2, 3, 4. ¿De qué otra manera lo puedo escribir sin detallar los elementos que conforman a mi conjunto, sin darlos por extensión? Bueno, fíjense que son números naturales. 1, 2, 3, 4 son números naturales. Entonces digo X representando a cualquier elemento de mi conjunto A, pertenece al conjunto de los números naturales. Y además es menor que 5. El conjunto B. Vamos a leer primero lo que dice. Dice, son los X pertenecientes a los enteros, o sea, yo ahí tengo números enteros, mi conjunto B está formado por números enteros, tal que estos dos puntitos suelen nombrarse como tal que, y viene una condición extra. X es divisible por 2. ¿Qué quiere decir que X sea divisible por 2? Equivalentemente a decir esto, tenemos que X se puede escribir como un 2 por K, o sea, un 2 por un número entero también. Es decir, mi conjunto B está formado por los números que son pares, por los enteros que son pares. Si yo quisiera darlos por extensión, bueno, son infinitos, ¿no? Pero entre ellos, ¿quiénes estaría? Podría usar la técnica de los puntos suspensivos y poner 2, 4, 6, 8, incluye el 0, no incluye el 0. Eso es un tema de discusión. Por supuesto que sí, porque si es entero, el 0 pertenece al conjunto de los enteros. Los números negativos también pueden ser pares, porque las condiciones que deben cumplir es ser divisibles por 2. La división por 2 debe dar como resto 0. O lo que es lo mismo, a menos 2, por ejemplo, a menos 8, por ejemplo, lo tengo que poder escribir como un 2 por K, donde K es un número entero. C está formado por los elementos que son números enteros, tales que, además, X se pueden escribir como 2K más 1, para algún K entero. Acá estamos describiendo al conjunto de los números enteros que son impares. Piénsenlo, razónenlo, recuerden que siempre entre dos números pares hay un impar. Pero fíjense que lo importante acá de estos conjuntos por comprensión es que en vez de decir los números especificados, como en el ejemplo 1, 1, 2, 3, 4, estoy dando una propiedad que cumplen cada uno de los elementos que conforman a mi conjunto. En lugar de decir el conjunto de los números pares o nombrar por extensión, que son infinitos los números pares, cada uno de esos elementos que componen al conjunto B, estoy describiendo una propiedad que deben cumplir todos los elementos que viven en el conjunto B. Y de la misma manera, los elementos que viven en el conjunto C, que son impares. Debo dar la propiedad que es condición necesaria y suficiente para que los elementos vivan en el conjunto C. Aquí tenemos otro ejemplo. Fíjense que primero lo puse por extensión. D es el conjunto que está formado por los números 3, 6, 9 y 12. ¿Cómo podemos describir este conjunto sin especificar cada uno de los elementos? Fíjense que son todos números naturales, sí son enteros, por supuesto, pero son enteros positivos, entonces específicamente son naturales. Y además son múltiplos de 3. Entonces yo puedo escribir ese conjunto que está dado por extensión por comprensión. Pero si yo solo pido que X sea un número natural, como es la primera parte de mi conjunto aquí dado por comprensión, tal que X sea un número múltiplo de 3, para algún K natural, porque requiere que sea positivo, así que acá es más estricto que en B y C, esto no tendría fin, sin embargo mi conjunto tiene fin, termina en 12. Es el múltiplo de 3 hasta 12. Entonces, debo poner una propiedad que deben cumplir mis elementos
adicional, y es que sea menor, por ejemplo, menor o igual que 13. Por último, el conjunto Q de los números irracionales, esto es lo que nombraba antes, se puede escribir como la división o el cociente entre A y B, siendo A y B números enteros, y B, porque no alcanza con que A y B sean números enteros para ser un número racional. Fíjense que B está dividiendo. B debe ser distinto de 0, ya que no existe o no está definida la división por 0. Entonces, ¿cómo puedo escribir por comprensión el conjunto de los números racionales? Bueno, el cociente entre A y B, siendo A y B números enteros, y B distinto de 0. Con esas propiedades que estoy exigiendo, voy a obtener todos los números racionales que conforman al conjunto de los números racionales. Bien. Los conjuntos se suelen representar gráficamente por los llamados diagramas de Venn. Volvemos a nuestro ejemplo del conjunto A formado por los elementos 1, 2, 3, 4. Aquí está dado como conjunto, dado además por extensión, y gráficamente lo representamos de esta manera, con un diagrama donde dentro del diagrama yo estoy especificando los elementos que componen a mi conjunto. Están dentro del, en este caso, circunferencia, porque son elementos que pertenecen. Si estuvieran afuera, no pertenecen al conjunto. Bien, sigamos. Subconjuntos e inclusión. A medida que vayamos viendo esto, vamos a volver con los diagramas de Venn. Dados dos conjuntos A y B, se dice que A está incluido en B o que A es un subconjunto de B si todo elemento de A pertenece a B. En tal caso, se escribe A contenido en B. Bien, veamos cómo es la representación de Venn para esta inclusión. A contenido en B. Fíjense que tengo un conjunto B, que es el que está aquí marcado en celeste, y tenemos un conjunto A que vive dentro del conjunto B. Este conjunto A es más chico que el conjunto B. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que todo elemento de A, todo elemento que pertenece al conjunto A, está también en el conjunto B, con lo cual B es por lo menos igual o mayor que el conjunto A. Bien. Cuando existe al menos un elemento de A que no pertenece a B, la inclusión no se verifica y vamos a escribir que A no está contenido en B. Nuevamente, es el símbolo de contenido de contención tachado. A no está contenido en B. ¿Cuándo no está contenido en B? Como dije, cuando al menos un elemento de A no pertenece a B. Pueden tener elementos en común, pero si hay al menos uno que no pertenece, entonces ya no está contenido. Suena redundante, pero para que esté contenido, todos los elementos de A deben pertenecer al conjunto B. Y allí está la representación de Venn de este caso. Ejemplos. Volvamos a nuestro ejemplo de hoy. El conjunto A está formado por los elementos 1, 2, 3, 4. Entonces, el conjunto que está formado por el elemento 1, solo 1, está contenido en A. Este es un conjunto de un único elemento. ¿Este elemento pertenece a A? Sí. Entonces, este conjunto de elemento 1 está contenido en A. Este conjunto que está formado por los elementos 2 y 3 también está contenido en A, porque 2 y 3 pertenecen al conjunto A. A está contenido en A. ¿Qué quiere decir esto? ¿A quién es?
1, 2, 3, 4. Está formado por los elementos 1, 2, 3, 4. Entonces, está contenido en el conjunto que está formado por los elementos 1, 2, 3, 4. De la misma manera, o siguiendo la misma línea, el conjunto que está formado por los elementos 4 y 5, ¿qué debería poner yo ahí? Acá hay un error. 4 y 5, ¿es verdad que está contenido en A? No. ¿Por qué? 4 sí está contenido en A. Acá lo vemos, es un elemento de A. Pero 5 no es un elemento de A. Con lo cual, acá hay un error. Acá deberían poner no está contenido en A, porque al menos uno de los elementos no pertenece. Entonces acá les pido por favor que después marquen no contenido. Otro ejemplo. El conjunto de los números naturales, ya sabemos cuál es, está contenido en el conjunto de los números enteros. Sí, porque el conjunto de los números naturales es el conjunto que está formado por los elementos que son enteros positivos. El conjunto de los números enteros es el conjunto de números enteros, incluidos los opuestos, los que son negativos, positivos y negativos, y el 0. Entonces, como todos los de n están adentro de z, entonces n está contenido en z. Ustedes luego piensen en las siguientes contenciones. Pero en definitiva, n está contenido en R, porque todos los elementos del conjunto de los números naturales viven dentro del conjunto de los números reales. Una notación importante. Denotamos, escribimos por ese simbolito, es un 0 tachado, el conjunto vacío, que es aquel que no tiene elementos. Este conjunto verifica que está contenido en todo conjunto. El vacío siempre es un subconjunto o un conjunto incluido en cualquier otro. Cuando ustedes se encuentren con el conjunto vacío, sépanse que es un conjunto que no tiene elementos. Bien. Definición de igualdad de conjuntos. Dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Es decir, dos conjuntos A y B son iguales y se van a escribir, se notan, A igual a B, si y solo si A está contenido en B y B está contenido en A. O sea, tiene que ocurrir esa doble contención. Observaciones. La inclusión de conjuntos no excluye la posibilidad de igualdad entre conjuntos. Quiere decir que un conjunto esté incluido en otro, no descarta la posibilidad que al revés también suceda. Que A esté contenido en B puede ser una verdad que no excluye que al revés B esté contenido en A. Y si ocurre la doble inclusión, como dijimos arriba, entonces A y B son iguales. Quiere decir que todos los elementos que están en A pertenecen al conjunto B. Y a su vez, todos los elementos que están en B pertenecen o están incluidos en el conjunto A. Como ocurre esa ida y vuelta, A y B son iguales. ¿Sí? Si la inclusión no excluye la posibilidad de igualdad. Se tiene que cumplir lo anterior dicho. Si A está contenido en B y A es distinto de B, se dice que A es un subconjunto propio de B o que A está incluido propiamente en B. Bueno, acá tenemos una contención en un solo sentido, ya que nos está aclarando que la igualdad no ocurre. Bueno, entonces no le queda otra a A que ser un conjunto minoritario, un conjunto menor que B. Bien, operaciones entre conjuntos. Vamos a comenzar con la unión de conjuntos. Dados dos conjuntos A y B, se llama unión de A y B y se indica A unión B, siendo unión, este símbolo U que marco acá, al conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A o pertenecen a B. Recordemos que en matemática el conectivo o se entiende siempre en sentido no excluyente.
En consecuencia, cuando decimos que X pertenece a A o X pertenece a B, no excluimos la posibilidad de que X esté en ambos conjuntos. Yo acá los escribí en símbolos. A unión B es el conjunto formado por todos los X elementos, tales que X pertenece a A o X pertenece a B, pero entiéndase que puede pertenecer a uno, al otro o a ambos. Ejemplo, tenemos el conjunto A formado por los elementos 1, 2, 3, 5, 8 y el conjunto B formado por los elementos 3, 4, 5, 10. Entonces, ¿por qué ese conjunto que ya escribí ahí es el conjunto unión? ¿Por qué 1 pertenece a la unión? Porque 1 pertenece al conjunto A. Entonces, si pertenece al conjunto A, pertenece a la unión. 2, por el mismo motivo, fíjense que pertenece al conjunto A. 2 es un elemento de A. Entonces, es un elemento de la unión. 3 es un elemento tanto del conjunto A como del conjunto B, entonces pertenece a la unión. 4 es un elemento del conjunto B, no está en el conjunto A, pero con que esté en el conjunto B me alcanza para decir que es un elemento de la unión. 5 pertenece a ambos conjuntos, entonces pertenece a la unión. 8 pertenece al conjunto A, entonces pertenece a la unión. 10 es un elemento del conjunto B, entonces es un elemento de la unión. Bien, fíjense en una cosa. De la definición que escribimos antes, se desprende que para todos los conjuntos A y B, vale que A está contenido en la unión. ¿Por qué digo esto? Este es el conjunto A, estos son los elementos de A. Todos los elementos de A los puedo encontrar en la unión del conjunto A unión B. Y que todos los elementos de A sean elementos de uno mayor, que es en este caso A unión B, quiere decir que A está contenido en la unión. De la misma manera, todos los elementos que pertenecen al conjunto B también pertenecen a la unión, con lo cual B está contenido en el conjunto unión. Esto es algo como muy importante. Tomen nota de ello. Veamos una representación de B, una representación de Ben de la unión. Se me fue el gráfico. Ahí está, perdón, apareció mal. A unión B. Fíjense que tengo el conjunto A, tengo el conjunto B y está marcado en celeste lo que es la unión. La unión es todo lo que está en A, todo lo que está en B y además todo lo que está en común, sumado una sola vez. O sea, los elementos que están tanto en A como en B no los repito, los escribo una sola vez. Y algunas propiedades acá importantes. Idempotencia. Si yo hago la operación de A unión A, ¿qué voy a obtener como resultado? A, porque estoy uniendo dos conjuntos que tienen exactamente los mismos elementos. Y los voy a contar a todos una sola vez. Entonces A unión A me devuelve A. Se cumple la propiedad conmutativa. Si yo hago A unión B, es lo mismo que yo haga B unión A. Y la asociatividad. Puedo tener tres conjuntos a la vez. Y estoy haciendo A unión, cálculo auxiliar, B unión C. Primero resuelvo B unión C. Una vez que tengo esa unión, hago la unión con A. ¿Qué es lo que voy a obtener? Lo mismo que si yo hiciera A unión B primero y a ese resultado unión C. Los elementos que los conjuntos que voy a obtener de las dos maneras es el mismo conjunto. Otra de las operaciones entre conjuntos
es la intersección de conjuntos. Dados dos conjuntos A y B, se llama intersección de A y B y se nota con el simbolito una U hacia abajo al conjunto cuyos elementos son los elementos que pertenecen tanto a A y a B. Acá es importante, acá es pertenecen a A y a B. Esta es la manera de escribirlo en símbolos. A intersección B está formado por todos los elementos tales que esos elementos pertenecen al conjunto A y pertenecen al conjunto B. Fíjense que cuando yo hago la intersección, ¿dónde está marcada la intersección? En los elementos que están en común, los que viven en A y además están en B. No es como la unión. La unión es todos, ya sea que viva en A o que viva en B, en la unión viven todos los elementos. Bueno, no. En la intersección me van a interesar solamente los elementos comunes entre A y B. Entonces, si pensamos en eso, el conjunto que voy a encontrar como resultado de la intersección va a ser menor o igual que A y menor o igual que B. Esto quiere decir, la intersección está contenida en A, porque los elementos que vivan en la intersección de A, intersección B, están contenidos dentro del conjunto A. Y los elementos que viven en la intersección A, intersección B, están contenidos en el conjunto B. Entonces, esto también es importante que lo noten y lo tengan presente. Esto es lo que les estaba diciendo, ahí ya lo tienen anotado. Propiedades. Si yo hago A intersección A, ¿qué obtengo como resultado? Fíjense, estamos haciendo la intersección entre dos conjuntos que tienen exactamente los mismos elementos. Entonces lo que voy a encontrar es, o lo que voy a obtener como resultado es el conjunto A. La conmutatividad es lo mismo hacer A intersección B que B intersección A. Y la asociatividad. Bien, propiedades de la unión y la intersección. Acá tenemos dos leyes que nos van a ser muy útiles. No vamos a hacer aquí la deducción completa de ellas para nada. Yo se las quiero mostrar y contar. Tenemos las leyes de absorción. Veamos la primera. Fíjense que tenemos A unión, A intersección B. Está claro que lo primero que hay que hacer es la intersección, porque está entre paréntesis, me está mostrando que esa es la primera acción que debo llevar a cabo. Si yo hago A intersección B, ¿qué es lo que me queda en la intersección? Piensen en lo que vimos anteriormente. En la intersección yo voy a tener elementos que pertenecen a A y además pertenecen a B en simultáneo, pero particularmente pertenecen a A. ¿Por qué digo particularmente pertenecen a A? Porque luego tengo que hacer A unión esa intersección. Y cuando yo tengo A, tengo todos los elementos de A, voy a unirlos con los elementos de la intersección. En la intersección me voy a encontrar nuevamente con elementos que están en A. Y de acuerdo a lo que vimos en la unión me permite contar todos los elementos, ya sean en el primer conjunto o en el segundo. Acá el primer conjunto es A, el segundo conjunto es la intersección. Contar todos los elementos una sola vez. Si yo hago eso, entonces voy a tener nuevamente como resultado de toda esta operatoria todos los elementos que viven en A. Con lo cual el resultado es el conjunto A completo. Yo les voy a invitar a que ustedes piensen estas dos leyes de absorción y de distribución una vez que hayan ya visto, por supuesto, toda esta parte del video, que hayan hecho algunos ejercicios de unión y de intersección y van a poder visualizar mejor estas propiedades de la unión y la intersección que cuando hagamos operaciones entre conjuntos más grandes nos van a ayudar un montón. Continúo. Otra operación entre conjuntos que nos va a interesar ver es la diferencia entre conjuntos. Dados dos conjuntos A y B, llamaremos diferencia de A y B y denotamos A menos B
al conjunto formado por los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Entonces, ¿cómo lo escribimos en símbolos? A menos B. Son todos los X, elementos de la diferencia, tales que X pertenecen al conjunto A y no pertenecen a B. La representación de conjunto de diferencia entre conjuntos de B se muestra de esta manera. Fíjense que tengo A y B y solo está pintado los elementos o la parte del conjunto que solo contiene a A y no tiene nada que ver con B. Fíjense que sacamos los elementos que pudieran estar en la intersección. No me interesan porque yo quiero elementos que sean propios de A y que nada tengan que ver con B. Vamos con un ejemplo chiquitito. Si A es el famoso conjunto formado por los elementos 1, 2, 3, 4 que venimos trabajando desde el inicio, y B es 2, 4, 6, 8, fíjense que si a mí me piden la diferencia A menos B, yo tengo que agarrar de todos los elementos los que están en A pero no pertenecen a B. 1 pertenece a A y no pertenece a B, entonces ese me interesa para la diferencia. 2 pertenece a A y a B, entonces ese no me interesa. El 3 está en A, pero no está en B. Perfecto, lo quiero en la diferencia A menos B. El 4 está en ambos conjuntos, tanto en A como en B, entonces no me sirve. 6 está en B y no está en A. ¿Me interesa? No. ¿Por qué no me interesa? Porque si a mí me piden la diferencia A menos B, tengo que recordar que ahí es importante el orden. Quiero los elementos que están en A y no están en B. Entonces, acá es al revés. El 6 está en B y no en A. No lo quiero para la diferencia A menos B. Por el mismo motivo, descartamos el 8. Ahora, si me piden al revés la diferencia, si me piden B menos A, entonces voy a querer los elementos que pertenecen a B, pero no pertenecen a A. Entonces, el 1 pertenece a A, no me interesa, lo tengo que descartar. El 2 pertenece a ambos, no me interesa. El 4 pertenece a ambos conjuntos, no me interesa. El 3 pertenece a A y no pertenece a B, no lo quiero. Quiero los elementos que están en B y no están en A. 6 y 8 son los elementos que cumplen esta condición. 6 pertenece a B, 8 pertenece a B, pero ninguno de los dos pertenece al conjunto A. Entonces estos son los que yo quiero para la diferencia B menos A. Fíjense que acá la diferencia A menos B, o directamente la diferencia entre conjuntos, no es conmutativa, no es lo mismo hacer B menos A que A menos B. ¿Sí? Continuemos. Conjunto referencial o complemento. Cuando aplicamos complemento vamos a asumir que los conjuntos involucrados son subconjuntos de un conjunto mayoritario al que llamamos referencial y lo denotamos con la letra U. Dado un conjunto A, el complemento de A relativo a un conjunto referencial U es el conjunto que denotaremos con A supraíndice C, A complemento, formados por aquellos elementos del conjunto referencial que no pertenecen a A. En símbolos, A complemento o el complemento de A es todos los que están en el conjunto referencial pero no están en A, o sea, están fuera de A. ¿Se entiende? O sea, A está formado por todos sus elementos que pertenecen a A, por supuesto, lo que venimos hablando antes. Ahora, si yo quiero el complemento de A, tiene que ser el complemento respecto de quién. Bueno, de un conjunto referencial que seguramente será dado. Entonces, si yo quiero el complemento de A, no es lo que está dentro del conjunto A, es lo que está fuera de A.
Veamos la representación de Ben, a ver si nos ayuda esta representación gráfica a traer un poco de luz. Fíjense que tenemos ahí el conjunto referencial marcado en un cuadrado como un conjunto mayoritario, U, y el conjunto A está adentro, está contenido. Bien, lo que pinté en celeste es lo que está representando A complemento. A complemento está formado por todos los elementos que están en el referencial U, pero no están en A, están fuera de A. Ejemplos. El complemento de A, siendo A el conjunto formado por el elemento 2. Relativo al conjunto referencial U, 1, 2, 3. Entonces, háganse el diagrama de Venn del conjunto referencial formado por los elementos 1, 2, 3 y el conjunto A. El conjunto A solo engloba al elemento 2. ¿Quiénes son los complementos entonces? ¿Quiénes son los elementos que forman el complemento de A? Todos los que están en el referencial, pero no están en A. O sea, 1 y 3. El complemento de A, siendo al mismo conjunto, con un conjunto referencial que es más grande todavía. Es el conjunto de los números naturales. Montón, millones, infinitos. ¿Cuál es el complemento de A? Y no lo vamos a poder escribir por extensión, vamos a tener que escribirlo por comprensión. Entonces lo escribo, porque son muchos, son infinitos. Entonces vamos a escribirlo como X pertenece a los números naturales, porque el referencial que me dan es el conjunto de los números naturales, tal es que X es distinto de 2. O sea, todos los elementos que elijas tiene que cumplir que es distinto al número 2. ¿Listo? Entonces, de esa manera escribo el complemento de A. Fíjense que todo el tiempo vamos a estar usando las nociones que venimos, ¿no?, aprendiendo desde el inicio. Cómo escribir por extensión, cómo escribir por comprensión, cuándo me conviene cada uno. Más allá de recordar con qué letra representamos a cada conjunto numérico y las operaciones de conjuntos que venimos trabajando. Bueno, de acá vamos a hablar las leyes de Morgan, que son básicamente estas dos, sumamos una tercera. El complemento de la intersección entre A y B. Fíjense que tengo A intersección B y a eso le aplico el complemento. Bueno, nosotros no vamos a deducir tampoco esta fórmula, vamos a hacer un acto de fe. Calcular el complemento de la intersección es lo mismo que calcular la unión del complemento de cada uno de los conjuntos. Y calcular el complemento de la unión es igual a calcular el complemento de cada uno de los conjuntos luego aplicada a la intersección. Y bueno, si a un conjunto le aplico el complemento y a eso le aplico el complemento, ¿qué me devuelve? Es una propiedad involutiva, me devuelve el mismo conjunto original. Esto, yo les digo, es importante que los tengan apuntados, que tengan estas leyes, tanto como la de absorción y demás que mostré un par de minutos atrás, que las tengan a mano, porque ayudan fuertemente a la resolución. Vamos con diferencia simétrica. Ya es lo último que nos queda. Dados dos conjuntos A y B, llamaremos diferencia simétrica de A y B, denotada por, fíjense que acá está la notación, A triangulito B. Es el conjunto de los elementos que pertenecen a A y a B, pero no a ambos. A ver, en símbolos. La diferencia simétrica es todo lo que está en la unión, A unión B, menos lo que está en la intersección. ¿Cómo representamos esto gráficamente? Ahí tenemos un conjunto referencial, tenemos el conjunto A, el conjunto B, marcado en rosa lo que es la diferencia simétrica, es decir, todo lo que está en A, todo lo que está en B, pero saquemos los elementos que viven en ambos conjuntos a la vez. Ejemplo,
A es el conjunto formado por los elementos 1, 2, 3, 4. B es el conjunto formado por los elementos 2, 4, 6, 8. Entonces, A diferencia simétrica B es, recuerden, la intersección en ambos conjuntos, perdón, la unión entre ambos conjuntos menos la intersección. Por lo tanto, los elementos que van a vivir en la diferencia simétrica son 1, 3, 6 y 8. Porque están en la unión de ambos conjuntos, pero no están en la intersección. Propiedades. ¿Se cumple la propiedad conmutativa? Sí. ¿Se cumple la propiedad asociativa? Y si yo hago A diferencia simétrica A, o sea, piensen, tengo el conjunto A, que pueden usar como ejemplo el 1, 2, 3, 4 que tengo ahí arriba. Diferencia simétrica al mismo conjunto. La unión me sigue dando el mismo conjunto. A es igual a 1, 2, 3, 4. Pero le tengo que restar la intersección. Y la intersección son los mismos elementos, porque estoy haciendo la diferencia simétrica entre ambos conjuntos que son iguales. Entonces me queda en resultado nada, vacío. Y si hago A diferencia simétrica, un conjunto vacío, obtengo el mismo A. Bien, hasta aquí la clase de hoy. Falta mucho para ver de conjuntos, pero lo vamos a ver en otra clase. Acá tenemos conceptos básicos. Les voy a pedir que lean el material que está subido a la plataforma. El profesor los va a ir guiando en cómo deben avanzar con las lecturas y con las actividades. Esto es un resumen o un pantallazo de conceptos principales que deben ver. Muchos éxitos y cualquier duda por los medios de comunicación que ya están planteados. Saludos.